La pregunta del día aquí en la Argentina, que se la vamos a transferir al señor Berestein. Hola Sergio, un abrazo, buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo va eso? Bien, abrazo a todos. Bueno, acá están todos escuchándote como en misa, y te transfiero mi inquietud de esta mañana. Este ambiente político un poco más agradable que teníamos los argentinos alrededor de una tragedia como es esta de la cuarentena, el coronavirus y la economía, ¿se empezó a terminar? Yo creo, Marcelo, que estábamos ante una situación de relativa artificialidad, digamos. La normalidad en la Argentina es la confrontación, son los problemas de fracaso del Estado, una política que no coordina, que tiene disensos muy profundos sobre cuestiones fundamentales. Y creo que en las últimas horas, tal vez días, hemos visto que hay, digamos, dos grietas o dos rupturas o dos problemas que enfatizan esos problemas que son estructurales, ¿no? Síntesis, Argentina tiene problemas con los presos y con los pesos, ¿no? Sí. Y creo que al margen del juego de palabras, ambas cosas tienen un punto en común, que es el fracaso del Estado. El fracaso del Estado es no tener una política, por ejemplo, criminal consensuada, lógica, donde haya un cumplimiento estricto de la ley, donde haya prisiones razonables, que no sean un infierno, y donde básicamente los reclusos hagan un posgrado en criminalidad, que es lo que ocurre hoy. Sí, sí, exacto, como en ¿No? Brasil. No. Como en Brasil, como en otras partes del mundo, no es excepción de Argentina, pero digamos un país que quiere recuperar a quienes cometen delitos, bueno, los obligan básicamente a pasar un tiempo prolongado en el infierno, muchas veces sin causas que se cierran, están en un limbo. Eso es una realidad. ¿Justifica que se lo libere? No, por supuesto que no, pero digamos que hay un problema de fondo, no hay ninguna duda, y la Argentina no los resuelve, los profundiza, ¿no? Y con los pesos, bueno, a ver, podemos dar cátedra del desastre de destrucción de una moneda varias veces. Bueno, yo tengo 57 años, Marcelo, hemos visto cuántos pesos distintos, pesos ley, la Sí, convertibilidad. Le quitamos 13 ceros y nos quedamos... Moneda nacional, moneda nacional. Exacto, la moneda nacional. ¿Se acuerdan del verdolaga, el billete de 50 mangos? Esto es Sí, historia claro. de Pleistoceno para mucho, digamos, ¿no? Pero Sí, sí. yo crecí con ese billete. Entonces, me parece que también ahí hay una clave, ¿no? Un país que no puede tener ni siquiera moneda, bueno, pretende ahora convertirse en esta pandemia en lo que debería ser, ¿no? Un Estado que ayuda a las empresas, ayuda a los individuos, al rescate de las fuentes genuinas de empleo, que son obviamente las empresas, y eso es imposible ahora, aunque haya voluntad, y yo creo que en el gobierno hay un sector que tiene voluntad de convertir el Estado en una maquinaria que ayude a la sociedad. En la práctica la ineficiencia o el zona de corrupción entorpecen esto. Así que me parece que la política tiene problemas siempre, pero en este caso lo que más está crujiendo es el fracaso del Estado. Sí, sí, sí. Pues fíjate que hay temas como el de los presos, por ejemplo, que están hoy fuera de toda proporción, ¿no es cierto? Porque estamos con problemas mucho más severos que ese. El tema de que el presidente, bueno, fue algo ambiguo y no consultó con los gobernadores la cuestión de algún nivel de aflojamiento de los paseos, digamos, ¿no? Es decir, temas que son menores probablemente, ¿no? Han resquebrajado, bueno, obviamente las cuestiones vinculadas con el Parlamento, ¿no? Si puede sesionar, si no puede, llevan semana con la misma historia, ¿no es cierto? Han resquebrajado una cierta armonía que parecía haber, ¿no? Que vos decís que era ficticia. Yo creo que la armonía, digamos, no fue ficticia en el sentido que hubo un intento de coordinar y de focalizar todos en la pandemia, que era obviamente lo imprescindible, ¿no? Hasta que, por supuesto, descubrimos que las soluciones eran también problemas, como suele ocurrir en la vida, y obviamente las cuarentenas tan estrictas generaban un colapso económico, como pasa en toda parte del mundo, no es una cuestión solamente argentina. El problema es que la Argentina ya estaba en una situación económica desastrosa previo a esta pandemia. Entonces se profundizó, ciertamente, ¿no? Están los datos ahí de Orlando Ferrer de marzo, que para los que tienen es para agarrarse de los pelos, ¿no? No es mi caso, pero digamos, estas son realmente cifras aterradoras. Y tuvimos nada más que 10 días de cuarentena en marzo. Imagínate lo que va a ser abril. El derrumbe de la recaudación es otro, creo yo, índice muy contundente de cómo efectivamente la actividad económica está sufriendo como consecuencia de la cuarentena, que era una solución para un problema, pero genera otro, ¿verdad? Y yo creo que eso también explica, en parte, Marcelo, algo que
tal vez habrás notado, y es que muchos funcionarios están, no digo sobrepasados por la crisis, pero metidos en un contexto. El otro día hablando con Facundo Manes me decía que él tenía miedo del famoso efecto burnt out, o sea, que queden quemados, ¿no? Que están sobrepasados por la situación. Sí, yo tengo eso. Sí. Bueno, es que es muy común que estemos encerrados y qué sé yo, con tantas presiones y dudas. Yo lo tengo hace mucho. Sí. Bueno, también, a ver, 5.000 programas o cuántos son, levantándose a las 4 de la mañana tampoco es fácil, sí, ¿no? Exactamente. Pasa que me explicaron que yo me sobreadapté, que a mí se me quemó el cerebro, pero me sobreadapté y ahí la llevo, ¿eh? Pero vamos a ver este fenómeno ahora en serio, de los cerebros quemados en muchos ámbitos, no solamente el de la política, ¿no? No, y no es para menos. Imagínate estar sometido a una presión terrible, horas y horas larguísimas, con datos y en general noticias que son todas malas, como suele ocurrir con quienes gobiernan en realidad, no es una excepción. Ahora, por supuesto, en un contexto pero tan difícil, todo se profundiza. Pero si, digamos, combinás las cuestiones estructurales, ¿no?, con estas cuestiones de cansancios y agotamiento físico de los funcionarios, más la ideología o algunas ideas extraviadas que se cuelan, ¿no?, que hubieran tal vez pasado en cualquier circunstancia, porque el Frente de Todos naturalmente tiene una heterogeneidad, como ocurre con todas las coaliciones, muy profunda, tal vez en este caso muy marcada en temas, por ejemplo, como el antipunitivismo, digamos, estas teorías tan de moda en algunos círculos académicos o intelectuales, pero que acá se aplican a la política pública, obviamente generando un rechazo enorme en parte de la justicia, en un sector de la sociedad que está alarmada y atemorizada, ¿no? Claro, bueno, por último, Sergio, yo decía ayer que me parecía oportuno que la Argentina comience a pensar, siendo que esto va a durar, esto va para largo, digamos, y que el virus no va a desaparecer de la noche a la mañana, y que tendremos que convivir de algún modo con él, algún formato para poder, bueno, ir aflojando la vida pública y privada, etcétera, considerando esta realidad, ¿no es cierto? Que no es que un día se va a acabar la cuarentena y vamos a volver a la normalidad, que siendo que esto va para largo, bueno, que habría que pensar algún formato de respeto de las personas a ciertas reglas, de responsabilidad individual, para que lentamente se pueda volver a alguna nueva normalidad. En este contexto que describís, parece difícil alcanzar un consenso sobre el tema central, que es ese, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, es una oportunidad también, ¿no? Porque es tan grave lo que estamos viviendo, es que no tenemos demasiado tiempo para perder en estupideces. Lamentablemente los argentinos no hacemos eso, ¿no? Porque la situación es grave, justamente nos entretenemos en estupideces, pero bueno, si predominan, digamos, los sectores más moderados, el espíritu de cooperación, ¿no? Yo creo que algo de eso se mostró en esta crisis. Lamentablemente después aparecen sorpresas, cosas que no se discuten. Hablé con un par de gobernadores que estaban sorprendidos porque en la larga reunión del viernes entre el presidente y los gobernadores no se había debatido esta idea de aflojar un poquitito la cuarentena. Entonces hay cosas que tal vez justamente en el contexto actual, aunque haya voluntad de cooperación, bueno, hace falta una gimnasia efectivamente para compartir las decisiones y después digamos, seguir el curso de lo que se define, ¿no?, en conjunto. Pero bueno, esa oportunidad está. Yo creo que hay sectores del empresariado, del sindicalismo, por supuesto de la política también, que están interesados en evitar que el daño sea mayor. Pero tengamos en claro algo, Marcelo, la situación es gravísima y daño va a haber, está habiendo daño y es terrible. Entonces, lo que viene va a ser muy duro y para enfrentarlo yo creo que si no nos coordinamos, si no concentramos esfuerzos, obviamente la situación va a ser aún peor, pero es hora de grandes decisiones, no es hora de, digamos, seguir con la chiquita o aprovechar ventajas individuales para sacar algún, digamos, algo personal o sectorial. El que busque eso está realmente incrementando muchísimo el problema. Sin duda. Sergio, gran abrazo y gracias por ayudarnos a pensar un poco. Chau, chau. Igualmente, gracias por llamar. Buen día.